Yo recuerdo que en el reportaje anterior vos me decías que otro punto que resaltabas era la complejidad del diálogo intergeneracional, que era más grande que nunca. E interpreto, vuelvo al tema de aceleración, que si lo que cambió es la velocidad, el cambio continuo hace que las diferencias intergeneracionales sean abismales, cada vez mayores, y que la dificultad en lo que vos llamás el diálogo intergeneracional no sea más que la dificultad en entender que el cambio es mucho más acelerado de lo que era en el pasado. Sí, complejizándolo más aún, depende también del lugar geográfico y del lugar social en el que uno viva, porque por ahí para alguien mayor, pero que muy conectado a los grandes centros urbanos y al mundo de la globalización, le es más fácil procesar el cambio que para alguien muy joven, pero aislado en la pobreza o la marginalidad. Esa complejidad creo que recién empieza, ¿no? Y obliga más que nunca también por eso a volver a lo esencial, ¿no? O sea, uno tiene la edad de los aplicativos que usa, no de la edad que aparece en la cédula. Y de la curiosidad que tiene, digamos, de la actitud frente al cambio, de la actitud de ponerse frente al cambio y vivirlo apasionadamente, pensando, nosotros nos basamos en que estamos viviendo un excelente tiempo en la historia de la humanidad, un tiempo maravilloso, y de ese lugar sentirnos actores de la historia. Esa dificultad para ayornarse que vos marcabas es distinta no simplemente por la edad, sino por la proximidad a las fuentes de información del cambio. Podríamos decir que también el éxito contribuye a que la persona se estanque, porque en líneas generales aquel que tiene éxito tiende a no cambiar, a lo que se definía como morir de éxito. Entonces, que a lo mejor un partido como el peronista, que ganaba siempre, sentía que no tenía que cambiar, mientras uno que aparece nuevo no le queda otra alternativa que encontrar novedades, porque si no, no tiene existencia. Sin duda, el éxito está muy emparentado al riesgo de la soberbia, para empezar, y de la actitud conservadora, ¿no? La fuerza de transformación muchas veces con el tiempo se transformaron en conservadores, y creo que es algo que nosotros lo tenemos muy presente como un riesgo a evitar. Pero también cuando sos una fuerza reivindicativa se vuelve más complejo aún. Si 50 años después o 40 años después que murió Perón te identificás por el nombre de una persona que murió hace 40 años, tenés más desafío de transformarte en una identidad contemporánea que si no, si te llamás Cambiemos, digamos, ¿no? Donde eso, cuando definimos ese nombre, éramos conscientes de lo que implicaba y del tiempo que vivíamos. No era cambiemos a Macri por Cristina, era cambiemos como actitud en una sociedad que se había vuelto muy conservadora. Y o sea, lo que vos planteás es que en realidad no es que cambiemos una vez, sino que el planteo es aceptar la aceleración del cambio y por lo tanto que hay que cambiar siempre al estilo de Heráclito, con los mismos principios para estar de alguna manera siempre en el mismo lugar. Sí, y de ahí el valor del reformismo permanente, digamos, ¿no? Esta lógica de... Vos fuiste el primero que salió a criticar el 2x1 que beneficiaba a los condenados por los delitos de lesa humanidad. Independientemente de que se termine confirmando de que Maldonado murió ahogado, no lo perseguía la gendarmería, no se ahogó porque nadie lo estuviera persiguiendo, de cualquier forma, ¿no te parece que hubiera sido un gesto apartar transitoriamente a los responsables de ese operativo, como hicieron, por ejemplo, con el caso de la denuncia en la aduana de Gómez Centurión, que hubiera sido un mensaje a la sociedad que hubiera valido la pena que el gobierno hiciera? Sin duda, hiciéramos lo que hiciéramos, era un mensaje a la sociedad. Y el mensaje de ser prudentes y respetar un proceso institucional, por más que en la táctica de corto plazo pudiera parecer perjudicial, a largo plazo creo que es mejor para nosotros y para el conjunto del país. Y creo que entender que tenemos que resolver nuestro trauma como sociedad con la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas post-83 es parte de una noción básica de querer tener una democracia de verdad y una república de verdad. Entonces la actitud clásica de la política, de sacarse encima como si no fueran personas, digamos, como ya hay que aceptar que son culpables porque tienen un uniforme, que es una concepción que está en ciertos lugares, no en todos los lugares. Creemos que es perjudicial para los objetivos generales que tenemos, como derrotar el narcotráfico, fortalecer nuestras instituciones y demás. Creemos que si uno mira, más allá de algunas afirmaciones en un contexto, la coherencia de nuestro mensaje a lo largo de esos 60 días era nuestro mayor aporte a ese cambio que tenemos que lograr de cultura política. ¿Y por qué en el caso de la aduana con Gómez Centurión es diferente?
porque allí había una denuncia muy específica ligada a sus funciones, que tenía fundamentos, y que esa denuncia tenía que ser analizada en ese contexto. En este caso... Pero fundamentos, lo que es evidencia siempre es discutir. De hecho, no tenía fundamentos porque terminaron reponiéndolo en el cargo. Sí, pero en este caso consideramos que era distinto. Consideramos que el testimonio de los propios gendarmes y los testimonios que se brindaban allí indicaban que no era lo más recomendable en ese contexto del apartamiento. A ver si interpreto, porque lo que se percibe en el caso de los temas que tienen que ver con reminiscencia a la dictadura, por lo pronto, desde algunos sectores, yo me incluyo, es que ustedes se quedan perplejos, como con culpa. Que Macri, cuando le preguntan qué cantidad hay de desaparecidos, dice qué sé yo qué cantidad hay. Es decir, que cuando fue el tema de lo de Maldonado, en lugar de correr como hicieron con la aduana, actuaron de manera distinta. Es que ustedes tienen un problema psicológico con la dictadura. Ahora, vos lo que me estás planteando, y me parece que es válido para cada persona como yo, que a lo mejor podemos ser progresistas y ver lo que frente a eso no se comportan modernamente. Es que ustedes lo hacen a propósito para que la sociedad supere lo que sería una especie de prejuicio relacionado con la dictadura, que sobreactúa en el sentido contrario. No, yo separaría dos cuestiones. Primero, hoy justo me decía alguien, ¿no? La reconciliación en la Argentina. No. Nosotros creemos que la reconciliación existe en la universalización de ciertos valores. La Argentina hoy, en su inmensa mayoría, es arco político, intelectual y social, rechaza el autoritarismo, la dictadura, la tortura, la violación de derechos humanos. Sin duda. Y condena lo que ocurrió en el periodo de dictadura, además. Punto uno. Punto dos. Hubo una decisión política del gobierno anterior de agitar y mantener vivo ese problema por un tema de manipulación política. Punto 3. Hemos sido siempre taxativos y claros en compartir esos valores del punto 1 y de rechazar la actitud del punto 2. Frente a eso, la idea de que lo que ocurrió con Maldonado o que ocurrió con cualquier otra de estas discusiones implique una reminiscencia, una defensa, una reivindicación o un peligro de cuestionamiento del punto 1, lo rechazamos. Justamente creo que es lo contrario a tener un problema psicológico con la dictadura. Nosotros no consideramos que sea un tema donde tengamos que rendir examen. No consideramos que seamos una continuidad de dictadura. Consideramos que es perverso políticamente y humanamente la promoción del cantito Macri basura sobre la dictadura. No compartimos ese trauma y creemos que la Argentina tiene que superar esa discusión para superar otros traumas, como que muchas de esas fuerzas políticas que agitaron ese fantasma o permitieron o promovieron la corrupción de la fuerza de seguridad, o permitieron o promovieron el crecimiento del narcotráfico, o permitieron o promovieron la denigración de seres. Entonces, simplemente digo como mirada más integral. No aceptamos la idea... La terapia que ustedes le aplican, porque vos lo que podés decir es la sociedad quedó contagiada de una serie de prejuicios que no responden a la realidad y son nocivos para la unión nacional. Y uno puede, con el mismo diagnóstico que yo comparto, aplicar distintas terapias. Por ejemplo, en economía, ustedes aplican una terapia gradualista, porque consideran de que es imprescindible no crear traumas. Bueno, uno, desde el punto de vista conceptual, podría en esto también ser gradualista, separar al señor de la gendarmería por 2 meses, como separaron al de la aduana, no se iba a morir nadie, y no generaban durante 2 meses que un porcentaje de la gente bien intencionada y que no utilizara el tema de los derechos humanos con los objetivos que lo utilizaba el kirchnerismo, no quedara con una sensación de temor frente a la fuerza de seguridad, a posibles excesos que en un futuro pudiera haber de la fuerza de seguridad. Son 2 maneras de actuar con el mismo diagnóstico. Ahí donde digo que el diagnóstico, el primer punto de tu diagnóstico, creo que es una parte de la sociedad, no la sociedad, una parte de la sociedad. Segundo, creo que toda decisión política es discutible. Respetar la sociedad tan grande como el 30% de pobres. Por supuesto, pero estoy diciendo respecto a si es la sociedad o es una parte de la sociedad. Segundo, que toda decisión institucional y política es discutible. Lo que no creo que sea discutible es que en ninguna parte del proceso del caso Maldonado haya habido algo que sea cuestionable en términos de la concepción institucional
Estamos hablando de una fuerza de seguridad respondiendo a una orden judicial, iniciando un operativo, y el gobierno rápidamente yendo a todas las instancias institucionales a responder y a investigar el tema. Entonces, frente a eso, lo único que digo es que... No una crítica a que haya habido algo institucional, de la misma forma que ustedes podrían no haber sacado a Gómez Centurión. También, pero la presunción de que lo que ocurrió con Maldonado generara miedos al accionar de la fuerza de seguridad, lo comprendemos, pero creemos que justamente a veces se genera a partir de esa relación traumática. Que para curar el miedo hay que apretar los dientes. Hay que apostar por el camino institucional, sobre todo eso, la única solución que tenemos. Pasa lo mismo con la justicia, pasa lo mismo con un montón de temas. Y si uno mira el conjunto de temas simbólicos de los derechos humanos, hemos sido absolutamente gradualistas, absolutamente respetuosos de todas las cuestiones. Para una parte de la población que necesita creer que somos la continuidad de la dictadura, nunca va a alcanzar, eso lo sabemos, aparte porque hay intencionalidad política. Y al día de hoy, incluso gente que valoramos enormemente por su trayectoria, al día de hoy sigue planteando, con la información que ya hay, que lo de Maldonado demuestra que hay un plan sistemático, etcétera, etcétera, y no lo decimos que lo hagan por especulación política, pueden decirlo genuinamente porque es lo que viven y sienten. Marcos, pero sin necesidad de eso, ¿no? Porque obviamente quien piense que hay un plan sistemático por parte del gobierno, me parece que es una muy pequeña minoría. Pero personas de bien, razonables, que ven que la policía de los Estados Unidos tiene una vez por mes un caso de exceso de las fuerzas policiales, que en todas partes del mundo se producen excesos, tienen por eso asuntos internos, que todos los ejércitos del planeta han tenido problemas del mismo tipo, bueno, y que en la Argentina, casualmente, nosotros tenemos la historia que tuvimos, resulta razonable suponer que es verosímil que personas de la fuerza de seguridad cometan excesos en el cumplimiento de sus funciones. Sí, pero creo que cuando uno mira con perspectiva, desde las primeras notas periodísticas y acciones políticas, institucionales, pues no son gente suelta, son gente muy representativa de la militancia de los derechos humanos, que ha planteado a lo largo de 60 días lo que plantearon, en función de la evidencia de lo que ocurrió después. Uno se pregunta, digamos, cómo es la mejor manera de lograr esto. Y yo creo si uno mira lo que es violencia institucional en estos 2 años, hemos sido un gobierno con muy pocos casos comparado a antes, porque justamente lo que creemos, y esto es un tema esencial, que la mejor manera de prevenir eso es redignificando el rol de la fuerza de seguridad en la sociedad, llevándolos a la clase media, llevándolos al control y a la valoración. Estamos de acuerdo, pero eso en la policía metropolitana lo hicimos, sí, pero estamos de acuerdo, pero no es algo que predomine hoy en la política argentina. La solución pasa más por la purga que por la jerarquización. Y eso sí es un cambio cultural que estamos proponiendo. Marcos, yo simplemente lo que estaba marcando, que me parece que desde la teoría de la acción comunicativa también, esos gestos indican algo. Sí, entonces, hay personas que pueden llegar a decir, bueno, pero estos tipos se quedan fríos con cualquier tema de la dictadura, o interpreto lo que vos estás diciendo, hago mi propia traducción y vale por lo que yo digo, que Macri decide aplicar una política de shock y no gradualista a el proceso de desandar el recuerdo que la gente le quedó traumático con la dictadura. No, pienso que es más gradual, pero bueno, en cualquier caso creo que es ultra complejo la administración de estos temas y no hay parálisis. Todos los días hay reflexión y análisis. Puede haber decisiones equivocadas, puede haber... Sí, que incluso pueden darle banderas a esas personas que tienen esas miradas con cegueras paradigmáticas. Sí, pero las banderas al final... No, la verdad es el tiempo, la verdad es el tiempo, pero eso no quiere decir de que uno no pueda ahorrarle tiempo a los ciudadanos, ¿no? Pero también es parte de la maduración que tenemos que lograr. Vos mencionabas el caso de los candidatos, y termino con el tema de comunicación con estas preguntas. Vos mencionabas el caso de los candidatos que te decían, mira, tenemos el gobernador, tiene el diario, el canal de televisión, y ustedes terminaban ganando por 20 puntos. Con otro fenómeno comunicacional que fue distinto a lo que vino sucediendo, digamos, hasta mediados de los 90, que es la aparición de la televisión por cable, un fenómeno anterior a las redes sociales, hizo que en Salta, en Tucumán, en Río Gallegos, lo que se vean sean los canales de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la capacidad comunicativa que tienen los medios de cada uno de los lugares hoy es prácticamente
inexistente. De hecho, la mayoría de los canales de televisión del interior ni tienen noticieros locales, no tienen ni capacidad de producir noticieros locales. Y lo que ven son los canales de televisión de la Ciudad de Buenos Aires y los canales de noticias de la Ciudad de Buenos Aires. Este sí es un fenómeno también transformador de la política, ¿no? Fíjate que los últimos 3 candidatos presidenciales fueron todos bonaerenses, ¿no? O sea, ves ahí un proceso de transformación de que no es que los medios tradicionales no siguen influyendo, sino que influyen los medios de la Ciudad de Buenos Aires y no los de cada una de las provincias. Depende mucho de la provincia, creo. De todas formas, creo que los medios de comunicación influyen y mucho, siempre, o sea, eso lo aclaro, ¿no? Lo que creo que ya no tienen un monopolio de influencia como por ahí existía hace 30, 40 años. Y se da de distintas maneras, y muchas veces, incluso el ejemplo que te daba de los 20 puntos era en una localidad, no en una provincia, que... Sí, a lo mejor la vota al intendente como un sí, de la radio local. El peso de la conversación local es mucho más potente a veces. A veces te queda la duda, te he hecho conferencias de prensa y reportajes en noticieros y demás en todo el país, si la agenda que hablan muchas veces es una agenda tan relevante para los ciudadanos o no. Sus propios vecinos. Porque muchas veces es una agenda muy politizada y muy vinculada a temas que hacen que te das cuenta que a veces que tienen que ver más con la agenda del gobernador, la coparticipación, la plata de tal cosa, la plata de tal otra, la obra tal, y poco en el debate político de la representación. Pero me parece que no hay una regla única. Lo que está claro es que, y esto el otro día lo charlaba también, el caso de Brasil, ¿no? La nacionalización en países grandes para aquel que viene de la periferia es un desafío. Pero si miramos los últimos 2 presidentes que duran mucho en la Argentina, vienen de 2 provincias que están fuera del eje central, ¿no? Como es el kirchnerismo y el menemismo. ¿No crees que fueron los últimos de esa, digamos, sociedad pre-reforma constitucional en el 95, pre-cable? Es probable, pero fíjate lo que pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? Donde... hoy Piñera arrasa. Pero aparte, hace ya varias elecciones compiten los mismos, porque les cuesta a los nuevos construir identidad. Creo que el problema más de fondo es que hoy es más difícil que antes nacionalizar tu imagen en cualquier país desde la política. Es más complicado. Y por eso de vuelta el valor del proyecto colectivo se vuelve central, ¿no? Y de la identidad colectiva del partido político. Porque eso en algún punto pone en crisis hasta nuestras propias preceptos de que lo único que importaba era el candidato. Es decir, no, bueno, acá evidentemente estamos logrando algo que parece medio del siglo XX, pero en el siglo XXI, ¿no? Una identidad que supera... Me viene a la cabeza McLuhan, ¿no? Cuando él planteaba en su Vulgata que el medio es el mensaje, o sea que lo que importa esencialmente es el medio más que el mensaje. Si en realidad más que la comunicación del gobierno es exitosa por su contenido, la comunicación del gobierno es exitosa porque cuenta con la mayoría de los medios de comunicación a favor, sí, y que son los que emiten desde la Ciudad de Buenos Aires hacia todo el país, ¿no? Depende con quién hablas, te puede cuestionar esa interpretación, digamos, ¿no? Si uno mira la cobertura de la televisión en los últimos 2 años, se ha hablado más de crisis económica, se ha hablado más de tarifas, se ha hablado de más cosas que de las bondades del gobierno. Creo que es más... Es totalmente cierto. Lo cual no quita que obviamente te pone en la conversación y en la relevancia, y que lo que es oficialista hoy tiene una ventaja en términos de centralidad que el que no lo es. Pero creo también que la transformación más grande, hoy cuando recorres y vas a cualquier lado, cualquiera de nosotros nos pasa, es que la demanda del que te ve es, nos sacamos una selfie para subir al Face. Más allá del medio, en este caso, la clave es que el tipo está más interesado en su foto que en la tuya. No te saca una foto y se va, se saca una foto él con vos, porque dice, yo estuve con él. Eso es mucho más complejo de administrar para un político que se basa en el ego y en él, que él es el salvador que viene por más que a priori diga, qué popular que soy. Y no, está bien, pero escuchá bien el mensaje, porque no te está diciendo que vos sos el importante, ¿no? Lacan decía que en el duelo, el que duela al duelado, no duela al duelado, duela el amor perdido de el duelado por él. Sí. Pero bueno, una cosa es que hubo críticas y preocupación por la tardanza en el crecimiento o la recuperación de la economía, pero no cabe ninguna duda que la mayoría de los medios de comunicación fueron mucho más críticos con el kirchnerismo durante estos 2 años, generando por comparación
una sensación de que apoyan al gobierno. Nadie puede decir de que la mayoría de los medios de comunicación hoy no están apoyando al gobierno, ¿no? No, está claro, pero creo que hay alineamiento de valores más que un apoyo al gobierno. Acá no hay negociación con los medios. No estoy diciendo que haya, digo, por lo que fue... Pero eso le da mayor fortaleza. Es lo que voy es... Porque lo mismo puede pasar en otros ámbitos de la vida. Creo que cuando hay alineamiento entre esa demanda y oferta, en términos de que vos le estás comunicando a una ciudadanía, y que pasó muchísimo en estos 2 años, cuando un periodista en algún medio de comunicación critica al gobierno y es atacado por las redes sociales, por la gente, dice, no, esos son los trolls de Peña que hacen tal cosa. Eso justamente ahí para mí es donde entra en crisis la lógica de lo vertical o lo horizontal, de lo de arriba para abajo o de abajo para arriba. Es decir, si hay gente que ordenó esto, que creó Cambiemos, lo crearon los votantes que lo defienden entonces como tal, o lo crearon los medios, en la política, el empresariado, como piensa el kirchnerismo. Nosotros seguimos creyendo y que se va a seguir sorprendiendo mucho el poder ante nuestro éxito, nuestra fortaleza de imagen, que esto surgió de abajo para arriba y por eso la gente lo defiende como propio. Y ahí ese es el punto para mí más estructural. El espiral del silencio, no sé si lo estudiaste en Ditela, lo enseñaban, ¿no? Porque a vos te debe sorprender, supongo, aunque estés metido aquí dentro todo el día, de que, bueno, la cantidad de gente que es crítica del kirchnerismo no se corresponde con la cantidad de gente que era crítica del kirchnerismo en el 2015, que de golpe todos se hicieron antikirchneristas y antes no lo eran. Digo, eso te debería llamar a la reflexión de que quizás no son todos a favor de Cambiemos, que ustedes estén viviendo hoy una situación como tantas otras que se han vivido en la Argentina. No, combinamos ambas cosas en nuestra base electoral, ambas cosas. Y muchas veces los más críticos nuestros son los que jamás votaron el kirchnerismo, o son los más duros. Nos pasaba en la ciudad lo mismo, los vecinos de Recoleta ganábamos 80% y nos criticaban todo el día, cómo no hacen esto, no hacen esto. O sea, no hay que confundir. Un apoyo crítico, ¿no? Me parece que hay que confundir un apoyo crítico. Totalmente, pero siempre el apoyo es crítico. O sea, el punto es, claro, hoy, si vos decís, el jefe es el votante, el ciudadano está acostumbrado a cambiar cada 5 minutos. Si vos te crees que te es cheque en blanco y apoyo incondicional y sos el fenómeno, te vas a estrolar contra una pared. Ahora, lo que sí creo es que convive en nuestra representación. Nosotros decimos, la última fuerza reivindicativa de la Argentina de este tiempo es el antikirchnerismo. Es una fuerza en sí mismo muy reivindicativa. El kirchnerismo es un culpable de nuestros males, si sacamos el kirchnerismo volveremos a un tiempo en el que estamos mejor. Nosotros no compartimos esa visión. Esa visión del antikirchnerismo ha sido siempre una visión muy tensa con nosotros. Cuando nos reclamaba que estemos en el centro del ring contra Cristina, cuando nos reclamaban un montón de cosas. Ahora es parte del espectro de gente que nos vota, claramente. Pero no por eso explica, como creo que muchas veces se ha intentado, decir, bueno, ganan porque está el antikirchnerismo, pero está claro que lo que ellos son no alcanza, no gusta, no... Me parece que eso expresa más una visión.